Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Dauto, después de limpiar durante varias horas me sentí muy cansado. Miré alrededor de la habitación. La habitación es bastante bonita. El propietario del condominio reemplazó todos los muebles nuevos, colchones, sofá, hasta equipamiento en el baño. La habitación también es bastante espaciosa, así que puedo guardar muchas cosas. Inmediatamente saqué mi celular y llamé. Oye, ¿te has mudado a una nueva habitación? Sí, Po. ¿Cuándo puedes traer aquí a John? Po está muy ocupado la próxima semana, ¿de acuerdo? Oye, ¿te has mudado a una nueva habitación? Sí. No te mudaste a una habitación extraña, ¿verdad? Debido a que es barata, Po está preocupado. No te preocupes, ¿puedo hablar con papá un momento? ¿Cuándo volverás a casa? Una voz profunda con acento británico con el que estaba muy familiarizado vino desde el otro extremo del teléfono. Respondí en inglés. Acabo de llegar a casa, papá. ¿Puedes enviarme una foto de John? ¿Cómo es tu nueva habitación? Es cómoda, muy espaciosa. Bueno, más tarde te visitaré. Está bien, colgaré primero. Colga el teléfono. Las personas con las que hablé antes fueron Po y papá. Tengo dos padres. Po es mi padre biológico, mientras que papá es el marido de Po. Papá es inglés y se casaron allí. Después de eso, papá se mudó a Tailandia con Po y los tres vivimos felices. Mientras tanto, mi madre se había vuelto a casar. La razón por la que me mudé a una habitación más espaciosa fue por John. John es un gato negro ciego de un ojo. Lo encontré cerca de mi antiguo albergue y decidí quedármelo. Desde ese día mi vida se ha vuelto más significativa, como encontrar la mitad perdida de mi corazón. Trabajé duro para poder mudarme de habitación y traer a John a vivir conmigo. Miré el reloj y eran más de las 7 de la tarde. Me senté en el escritorio, encendí la lámpara, abrí la tablet con un lápiz digital y comencé a trabajar de nuevo. Pasó el tiempo hasta que eran casi las 10 de la noche. Me levanté y me estiré con la intención de darme una ducha. Miré el brazalete que tenía en la mano con un poco de duda. Tengo algo diferente a otras personas, pero no sé cómo llamarlo. Puedo sentir una energía extraña que la gente común y corriente no puede sentir. Algo bastante perturbador, como los sentimientos de otras personas. Por ejemplo, si alguien está triste o enojado hoy, podré sentirlo. Fue como si sus sentimientos se desbordaran y me golpearan. Si ellos están tristes, yo también sentiré la tristeza. Eso es bastante molesto, pero cosas detalladas como los sentimientos de otras personas requieren concentración, así que no me molesta mucho porque no tengo que concentrarme en sentir los sentimientos de nadie, excepto los pocos amigos que realmente me importan. El brazalete que me regaló mi abuela me ayuda a suprimir esta habilidad para no ver ni sentir la energía extraña. No tengo miedo, pero sentir o ver cosas así no me hace sentir cómodo, aunque no podía verlo todo por completo. Decidí quitarme la pulsera e inmediatamente comencé a sentir la extraña energía. La energía me golpeó tan pronto como me quité el brazalete. Está bien, hablemos, dije en medio de una habitación aparentemente vacía, aunque en mis sentimientos esta habitación estaba lejos de estar vacía. Pagué el alquiler de esta habitación, así que soy el propietario. Puedes consultar el contrato si quieres, así que no tienes ningún derecho aquí. Por supuesto, ninguna voz respondió, pero los sentimientos que sentí se hicieron más fuertes. De repente entré al baño. Me sorprendí porque el piso ya estaba mojado. ¿Cómo se mojó el piso? Desde entonces no he ido al baño. No desperdicies agua. La próxima vez consigue agua de otro lugar. Solo dije eso. Inmediatamente abrí la ducha. El sonido del agua corriendo y la acción del agua tibia, pero de pronto las luces del baño empezaron a parpadear. Respiré hondo otra vez, traté de no pensar en ello y seguí duchándome. Finalmente las luces del baño se apagaron por completo.
Salí del baño, pero la puerta del baño estaba cerrada con llave desde afuera. Primera pregunta, ¿por qué me encerraron en el baño? Segunda pregunta, ¿cómo puedo salir? Mi cabello todavía está mojado. Si me resfrío será un problema. Abre la puerta, por favor, no me molestes. Escúchame claramente, no haré nada si no hay una razón clara, dije en un tono ligeramente irritado. El sonido del llanto se podía escuchar débilmente. Un sonido del llanto se hizo más claro, como si viniera de un rincón oscuro de la habitación. Me quedé quieto por un momento, tratando de calmar mis pensamientos. Esta no era la primera vez que experimentaba algo como esto, pero aún así me sentí incómodo. Escuché un fuerte llanto desde atrás. Cuando giré la cabeza no pude ver nada porque estaba oscuro. Recuerdo que hubo una mujer que lamentablemente aquí falleció. Miré la bañera. Después de un tiempo mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y pude ver sombras. ¿Estás aquí? Sí, tú también estás aquí. Las mujeres y los hombres no deberían estar juntos en el baño. Está bien, ahora puedes lavarte la cara. Te dejaré usar el lavabo. Ten cuidado. Dije antes de abrir la puerta, pero ¿por qué la puerta del baño está cerrada con llave desde afuera? Rápidamente me vestí y me sequé el cabello. Luego me puse la pulsera nuevamente y seguí trabajando. La pulsera es buena porque me hace tener los sentidos de una persona común y corriente. Eso significa que puedo sentir cosas con demasiada fuerza, como para que las sienta la gente normal. Al usar la pulsera me sentí tranquilo. Seguí trabajando hasta que me olvidé de mirar la hora, como siempre. Como aún no era hora de ir a la universidad, seguí trabajando hasta altas horas de la noche. De repente me giré. Vi la figura de una chica que acaba de aparecer, con cabello castaño corto y rizado, ojos color avellana y vestido blanco. ¿Crees que Emma es un espíritu? No, Emma era una amiga imaginaria cuando era niño. A Emma le gusta esta nueva habitación, me siento cómodo. Hoy Nor viste de negro, es muy atractivo. Emma era fanática de Nor, pero no había manera de que se lo dijera. Llevo casi 2 horas bebiendo con amigos y estoy empezando a emborracharme porque hace mucho que no bebo. Después de unas cuantas botellas más, casi pierdo el conocimiento. Dick, déjame llevarte. Deja tu auto aquí. Sí, respondí. Ali me ayudó a levantarme y me sacó. Dijo algo, pero no entendí. Gracias. ¿Quién eres? Soy Mai. No importa, solo entra. Ve a tu habitación. Gracias. Caminé hacia el área de abajo del apartamento. Presioné el botón del ascensor y esperé un momento. Después de entrar al ascensor, presioné el botón del 7.º piso. Mi cabeza está muy mareada. Siento náuseas. Entré a mi habitación. Luego me apoyé contra la pared y traté de encontrar mi tarjeta de acceso en mi bolsillo. ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Por qué desapareció? Mi cabeza se está mareando. Desesperadamente llamé a la puerta de la habitación de al lado. Al poco tiempo, el dueño de la habitación abrió lentamente la puerta. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.